referido a lo que hablábamos recién, se les dio, vuelvo a recalcar que tienen que, por favor, ver el aula, porque ya está disponible el horario del laboratorio para el cual se pueden inscribir. Están las nuevas reglas y la información. También pueden ver que más o menos la vista de las fechas son estas, en la cual las tareas ya están ahí fijadas para el 20 de este mes. La segunda tarea para el 27, la entrega, la tercera y la cuarta. El primer certamen estaría fijado para el 2 de junio y el segundo certamen para el 29 de julio. No, acuérdense de no preocuparse en anotar si es que muevo muy rápido, porque este video igual se va a grabar. Entonces todo esto lo que estamos hablando se puede ver. Lo que vamos a ver hoy día son vectores, que es la clase que vamos a partir. Vectores. Entonces, lo primero que uno debería entender es qué es un vector o para qué sirve un vector. El vector es una herramienta matemática que la ventaja que tiene es que es una información. Nada más, es una información. Yo cuando tengo un objeto en el cual quiero estudiar, en este caso en física, este objeto me va a dar información dependiendo de qué es lo que quiero estudiar. Puede ser su peso, su altura, puede ser su carga eléctrica para cursos más avanzados, la temperatura para otro tipo de cursos, y así, sin fin de informaciones, de qué color es, qué sabor tiene, y toda esa información yo la puedo adquirir y clasificar en números tangibles para que yo lo pueda escalar. Su peso es tanto, su altura es tanto, la carga que tiene es tanto, la temperatura es tanto, el sabor es de este tipo. Puedo clasificar y almacenar. Ahora, este tipo de almacenamiento puede tener una desventaja, en el cual la información puede ser simplemente números o tiene un desorden que yo no puedo como organizar. Lo ideal es que yo pueda organizar para encontrar patrones en ciertos fenómenos. Para eso existe lo que se llama los vectores. Los vectores, primero la información se puede catalogar en este curso como dos tipos de información. Uno va a ser el tipo escalar y el otro va a ser el tipo vectorial. La diferencia que tiene es que el escalar es un número. Ejemplo, ¿cuánto peso? Es un número. ¿Cuánto es mi altura? Es un número. ¿Cuál es mi carga? Es un número y así. Pero solamente me da una información, que es algo numérico. La información vectorial me sigue dando esa información numérica, pero me da una información de más. Esa información de más es lo que nosotros conocemos como dirección. Además del número, que es la magnitud, me da una dirección. Entonces uno dice, pero ¿para qué me sirve la dirección? Puede que no sirva o sí sirva. Lo importante es que obtengo más información de la que tengo. Es como un comprimido. Dentro de este vector tengo dos informaciones ya. No solamente uno, sino que tengo dos. Entonces, dentro de guardar en un renglón de mis datos, solamente guardar una información, ahora puedo guardar más de una. Eso me da una ventaja porque ustedes saben ya por matemática que mientras más información yo tenga de las variables, menos ecuaciones necesito yo para resolverlas, que es la ventaja. El problema también es que al tener más información, tengo que hacer más procedimientos para obtener esa información. Así funciona el universo, no es nada perfecto. Yo pido algo, tengo que dar algo a cambio. El vector nos va a dar más información, por lo tanto necesitamos menos ecuaciones para resolver, pero el procedimiento es más largo. Eso quiere decir que descomponer en una escalar no tiene sentido, pero en un vector hay que descomponer. Y eso es lo que tenemos que transar y dar a cambio de tener dentro de un parámetro más información de la que queremos.
Entonces, por eso se ocupan los vectores. El problema es trabajar con ellos o poder aprender. Este problema se dieron cuenta, por ejemplo, históricamente como anécdota, los rusos, dentro de la Guerra Fría. Sájarov, el ministro de Educación, que era un científico, un físico, e implantó de que desde enseñanza básica se enseñaran vectores para los rusos. Y al principio les costó, pero después se demostró en un rango de años después, 10 años, 15 años, que tenían una ventaja sobre el resto, sobre todo los norteamericanos, que eran sus enemigos, intelectualmente. Porque podían resolver o ver desde un punto de vista mejor problemas que el otro no podía ver. Eso también se aplica en los vectores. Los vectores te resuelven los problemas, verlos desde otro punto de vista, más que verlos como simples puntos. Ya que los escalares, uno se tiene que acordar que los escalares son puntos en el eje cartesiano, simplemente. Son el punto, no sé, 4,3, o el 4,2, o el 5 tanto, pero no son solamente puntos dentro de un vasto espacio cartesiano. Mientras que los vectores, además de tener esa información de la magnitud, tienen la información de la orientación, el ángulo. Entonces, es lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y eso amplía un poco más la mente. Entonces, como escalares ya ustedes han trabajado toda su vida y en enseñanza media y básica, vamos a centrarnos en los vectores. No vamos a hablar de lo que es un escalar, sino lo que es un vector. Para eso, un vector se representa como una flecha, en el cual tiene un punto de origen y tiene un punto de término. Esos puntos de origen y de término, si lo representamos en coordenadas, son puntos de la coordenada cartesiana. Van a tener, lo voy a escribir acá, unas coordenadas iniciales y unas coordenadas finales. Ese vector no es lo mismo que si ocupo el mismo espacio pero hago este vector en el mismo espacio, porque tiene un sentido contrario, tiene otra inclinación. Aunque esté en los mismos puntos, no es lo mismo en información, porque no es lo mismo decir yo voy hacia ti que tú vas hacia mí, aunque sea la misma distancia, porque tienen exactamente la misma información, la misma magnitud, no tienen la misma dirección. Entonces uno puede empezar a aplicar eso. Se dan cuenta de que si uno piensa la distancia de un objeto hacia mí es la misma que de yo hacia el objeto, pero no es la misma orientación, no es la misma orden de hablar, ni a quién está dirigido. Eso después lo vamos a aplicar más adelante cuando hablemos de fuerzas, de que no tiene, hay que referirse bien de quién sobre quién, o de quién hacia dónde, de que son vectores. Siguiendo con el concepto del vector, de esta flecha, este vector, ya no lo vamos a hablar como una flecha, lo podemos situar dentro de un eje cartesiano. Entonces, si lo situamos dentro de un eje, voy a usar la regla, no sé para qué tengo la regla, si no lo ocupo. Ahí. Entonces, si nosotros situamos la regla, el eje cartesiano primero, y situamos un vector, este vector va a estar orientado en el plano. Por lo tanto, este plano tiene coordenadas tanto X como coordenadas Y. Ahora yo puedo proyectar la información visto desde uno de los dos ejes. ¿Qué significa proyectar? Es que la información de ese vector solamente yo la hago ver desde uno de estos ejes. En este ejemplo puede ser el eje X. Entonces, consideren como que si tuvieran un vector, jueguen con su mano mientras voy hablando. Y fórmense una diagonal en cualquier dirección con la mano. Independiente
de que si ustedes ponen la mano apuntando como lo más lejos a su vista, ustedes proyectan con su vista. Eso quiere decir que no lo que ustedes están viendo es exactamente el tamaño de su mano. Pueden estar viendo la sombra. Es lo mismo que en esta parte. Aunque yo esté proyectando un vector sumamente largo, visto desde este punto de vista, desde este eje, solamente alcanzo a ver este tamaño, que no tiene que coincidir necesariamente con el tamaño real del vector. Por eso es una proyección visto desde el eje X. Y esa proyección no es el vector en sí, es una parte. Ahora, ¿cómo hacemos las proyecciones de un vector? Para eso primero hay que nombrar el vector. Siempre uno le puede poner el nombre que quiera, puede ser perro, gato, A, B, C. Por flojera y por ahorrar tiempo le ponemos solamente una letra, en mayúscula o en minúscula, da igual. Pero lo importante es que para recordar que es un vector tiene que llevar una flecha en la parte de arriba del nombre. En este caso el vector se llama A. Ahora, nosotros imaginariamente en nuestro cerebro, solamente con ese vector podemos relacionar una figura geométrica, sin darnos cuenta. La figura que debería aparecer en su mente es un triángulo. Raro sería ver un círculo, un cuadrado, pero un triángulo es lo primero que se les va a la mente. Entonces, ahí uno se puede acordar de ciertas propiedades de un triángulo, que es lo importante el ángulo, y puede hacer relaciones trigonométricas. Si no se acuerda, repasen esos contenidos, que dentro de un triángulo rectángulo, ¿cómo yo sé que es un triángulo rectángulo? Porque los ejes, como son perpendiculares por defecto, tienen que serlo, si no mi eje está malo, la proyección tiene que ser perpendicular, un ángulo de 90. Y si tengo un ángulo de 90 dentro de un triángulo, podemos aplicar la regla de los seno y coseno. El seno del ángulo va a ser igual a que, si este ángulo es muy pequeño, tan pequeño que casi sea cero, este lado va a ser casi cero. Por lo tanto, el seno de 0 es 0. Entonces, el seno de un ángulo alfa está relacionado con este cateto, que sería I, dividido por la hipotenusa, que sería el tamaño o la magnitud de A. Y el coseno sería el cateto, el otro cateto que lo sobra, que puede ser el opuesto al adyacente, depende del ángulo, en este caso el adyacente, que sería X partido por la hipotenusa del triángulo, que en este caso es el tamaño de A. Fíjense que cuando me refiero al tamaño, pongo este símbolo que representa la magnitud. La magnitud de un vector se escribe así. Y estas líneas me están diciendo que desde el vector a mí me interesa cuánto mido de un extremo al otro extremo. Es como si pusiera las manos entre el vector. Ahora, entonces, uno se puede preguntar, ¿cuánto mide esta sombra? En la sombra, imagínense como si yo tuviera una linterna acá y yo alumbro el vector. Entonces, está muy lejos la linterna. Entonces, cuando voy alumbrando, genera una sombra. Esa sombra es la proyección en X. Entonces, esa proyección, o cuánto va a medir, va a ser, para despejar simplemente, va a ser la magnitud de A por coseno de alfa. Y esa va a ser la proyección. De igual manera puedo proyectar ahora desde este punto de vista y voy a tener la proyección en I. ¿Para qué me sirven las proyecciones? Es que si yo calculo, yo puedo escribir las coordenadas que tiene ese punto, que son exactamente el valor de la proyección en X y la proyección en Y. Son los valores que va a tener. Ahora,
Esta guía, por si acaso, va a estar subida en el aula, que es la de ejercitación, y es la que hemos estado hablando, contenido, pero es para poder empezar a avanzar. Entonces, dice que los vectores, esto es un consejo, siempre que uno empieza a leer cosas científicas o de matemática o física, lo que sea, tiene que leer de la misma manera que uno lee un libro. Eso quiere decir que hasta una coma, hasta un punto, tiene que sacar la idea de lo que está leyendo, si no, no está leyendo realmente. Primero dicen vectores, entonces deberíamos mentalmente ya tener la idea de lo que hemos estado hablando de lo que es un vector. Un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Es lo que hablábamos recién, que tiene un tamaño. La magnitud es el tamaño y la dirección es hacia dónde está orientado. Mientras que un escalar es una cantidad que solamente tiene magnitud. Entonces la primera pregunta que los dicen, aquí es como que te resumieron todo lo que hemos hablado hasta ahora, entonces como que esperan que uno ya debería saber, y te dicen, ¿qué cantidades de las que se ha estudiado son escalares? Entonces dígame mientras por el chat qué ustedes consideran que puede ser escalar de lo que conocen hasta el día de hoy. La distancia. ¿Ya? Vamos a poner ahí la distancia. A ver, dijo la distancia. La masa, la temperatura, el tiempo. ¿Qué tienen que tener todo en común para que sean escalares? Que solamente tengan un valor numérico, no tienen una dirección fija, que no cambie si yo cambio la dirección. Ejemplo, la temperatura, si yo digo, no sé, 10 grados Celsius, todos entendemos que son 10 grados Celsius y no tiene otra interpretación. La distancia siempre es positiva, no existe negativa. Es una medida, solamente un número. Pero, ejemplo, cuando yo digo me moví 8 metros, eso es una distancia. Solamente dije que me moví 8 metros. Pero si yo dijera me moví 8 metros hacia el norte, esa información escalar pasó a ser vectorial, porque además de dar el vector de magnitud, estoy dando una información. Entonces después aquí te dicen qué cantidades de estudiadas son vectoriales. Entonces aquí podríamos hacer el mismo ejemplo, que en vez de distancias darle información hacia dónde. ¿Qué otras unidades pueden ser vectoriales? El desplazamiento, que eso habría que, vamos a ver después en clase, la diferencia entre distancia y desplazamiento. La aceleración, la fuerza. Pero fíjense que casi todas las cosas que ustedes nombran, idealmente o ya las vieron hace poco o las estamos recién viendo. Pero lo importante que se encuentra es que hay un antes y un después. Todo lo que te enseñaron antes, o la enseñanza media, casi todo era escalar, o lo considerabas como escalar, pero ahora hay que verlo de forma vectorial, como realmente es, o nuevas unidades o nuevos conceptos que son vectoriales. Todas las cantidades físicas con las que hemos trabajado y trabajaremos en el futuro son vectores y escalares. Esto es como para recalcarte que primero tú cuando trabajas con una unidad nueva tienes que automáticamente en física clasificarla. Si es un escalar o un vector. ¿Por qué? Porque si es un vector puedo hacer esto, esto, esto y esto. Puedo descomponerlo, puedo hacer proyecciones, puedo sumarlo de una forma, puedo hacer sin fin de cosas. Si es escalar, otra. Pero por lo tanto tengo que clasificarlo automáticamente. Ahí te dan algunos ejemplos. Ahora, te dice, una flecha puede representar un vector. Acá en este ejemplo hay dos vectores, el vector A y el vector B. Son mostrados en la siguiente figura. Responde a las preguntas que siguen sobre estos vectores.
te dice eso, aquí un detalle que en muchos libros a los vectores, para los libros, para denotar que es una letra de un vector, se pone en negrilla y en mayúscula, pero no en todos los libros es así, pero hay que tener cuidado. O también se puede denotar al vector con una flecha en la parte de arriba, como te muestra ahí con el ejemplo un A con un vector, que está en la parte de acá. Entonces lo primero que te preguntan es cuál de estos dos vectores tiene mayor magnitud. Y entonces hay que entender de nuevo qué es la magnitud. Es el tamaño. Es cuánto mide de aquí a acá y cuánto mide de aquí a acá. Por eso se pone A y aquí se pone B, que es como poner los límites. Entonces a simple vista se ve que B es más largo, por lo tanto B tiene mayor magnitud, que es lo más simple, pero igual se pueden equivocar. Ahora, de las dos flechas, ¿qué les dice la dirección de la flecha? Si yo pusiera, aquí vamos a arreglar un poco este ejemplo. Si yo pusiera el vector A y pongo exactamente el vector A, el mismo tamaño, pero en esta dirección, ¿son el mismo vector? No, porque aunque tengan la misma magnitud, ahora cambia el sentido. Entonces ya no son lo mismo. Entonces ahí le está recalcando la información de que un vector es tanto la magnitud como la dirección. Depende de los vectores de donde nosotros los dibujamos. Eso quiere decir que si yo pesco un vector, mira, vamos a volver a la pizarra. Vamos a borrar acá. ¿Dónde está la comida? Y tengo un vector A. Y este es el eje coordenado, el X. Fíjense que, disculpe, me equivoqué, y X. Fíjense que el vector A no necesariamente tiene que estar desde el inicio de las coordenadas, desde el 0, 0, porque le dijimos que solamente tenía un inicio y un final, pero ese inicio no necesariamente tiene que ser la coordenada 0, 0, puede ser cualquier coordenada. Ahora, si yo, vamos para atrás, tomo ese vector y lo traslado a cualquier punto, sigue siendo el mismo vector. ¿Por qué? Si dicen sí. ¿Tiene el mismo tamaño? Sí. ¿Tiene la misma dirección? Sí. Por lo tanto, es el mismo vector. Independiente si ustedes lo trasladan o no lo trasladan en el espacio. Ese vector es el mismo. ¿Eso por qué es tan importante? Porque cuando tenemos, a ver, voy a borrar acá. Cuando tenemos otro vector, ejemplo el B, y yo quiera sumar el A más B, como dice la palabra, lo voy a escribir acá, disculpen, primero el A más B. Si yo quiero sumar el vector A más el vector B, geométricamente lo que se puede hacer en pizarra es pescar primero el vector A, eso quiere decir desde el comienzo del A hasta el final del A, más el B, que va a ser que cuando termina el A, yo pongo el B, la suma de A más B va a ser el vector que es desde el comienzo de A y termina en B. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de que yo pueda desplazar los vectores?
Porque uno, gracias a ese concepto, se puede dar cuenta que si yo tomo A y ahora hago el... Voy a dejar ahí, espera, voy a hacer algo mejor todavía. No me deja. Ahí, perdón, se me pegó la pizarra. Se murió. Se pegó la pizarrita, entonces déjenme abrir la aplicación de nuevo. Esperen, vamos a hacer algo. Ustedes se pueden ir a la página PET de física. ¿Se acuerdan que trabajaron, si es que algunos trabajaron en verano? Y hay una simulación que es sobre vectores. Si se lo piden o no, igual ustedes pueden trabajar. Busquen PET en Google y abren la aplicación de vectores. Y aquí lo vamos a dar cuenta de lo que vamos a hablar recién. Con dos dimensiones, con una dimensión no tiene sentido. Si yo tengo un vector A en cualquier dirección y pesco un vector B en cualquier dirección, la suma de esos dos vectores que está ahí puede ser exactamente igual si yo desplazo el vector A y lo muevo. Eso te quiere decir de que la suma es conmutativa, que B más A es lo mismo que A más B. Porque acá, en este caso, es A, porque está primero el A y después el B, A más B. Y en este otro caso es B más A. Yo obtengo el mismo vector, con la misma magnitud, S, y el mismo ángulo de dirección. Entonces, pueden trabajar, si es que no lo hicieron antes, en la página del PET, busquen la simulación de vectores y pueden hasta descomponer los vectores. Y le pueden decir que leen los números y empezar a jugar con su descomposición. Y así pueden practicar y ver si les da los mismos resultados que acá. ¿Ya? Entonces, siguiendo con esto, acá te dice si los vectores, depende de los vectores de donde nosotros los dibujamos. No, si mantienen la misma magnitud y la misma dirección, no va a cambiar. Manteniendo ahí, y lo vuelvo a recalcar, manteniendo su longitud y la dirección. Y se muestra acá dos casos, es lo que hablábamos recién. Fíjense que acá te dice te vuelvo a recalcar, que es A, primero el A, y después el B. Entonces tú recorres primero A, y después que recorres A, al final del A, le sumas B. Y el resultado parte desde el inicio hasta el final de la suma. En este caso, tú partes de B, recorres B, y después le sumas en el final de B el vector A. Y ahí obtienes el otro. Entonces, si uno se da cuenta, obtienen C y D exactamente igual. ¿Sí o no? Entonces, eso lo que te está explicando es que la adición es conmutativa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí por lo que hemos estado hablando de vectores? Recuerda que si tienen dudas pueden escribir por medio del chat. Y eso. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos tipos de ejercicio, o ustedes los van a hacer solamente para poder desarrollar lo que hemos estado hablando. Vamos a borrar acá. Esto quiero que lo hagan ustedes. Entonces, dentro de su cuaderno que tengan a mano, hacen el sistema de coordenadas. Y X. Y les voy a decir,
El vector A, la información es que el vector A mide unos 10 centímetros y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que haga es que lo dibuje. Primer paso, que lo dibuje. Escogí un ángulo 45 porque es el más fácil de dibujar. No se necesita transportador. Y los 10 centímetros pueden ser al ojo, así como ficticio, no necesariamente debe ser perfecto. Entonces, a medida que ustedes lo van dibujando, debería ser un vector así, puede ser. El mío, este va a ser 10 centímetros. Le pueden poner el nombre si quieren, solamente vector. Y el ángulo de inclinación es 45. Lo segundo que quiero que hagan es oh, yeah. Lo segundo que quiero que hagan es que descompongan el vector, que saquen las proyecciones que hemos estado hablando. Para escribir las proyecciones matemáticamente uno lo que hace es denotar el vector, pero le pone un subíndice. En este caso la componente X y la componente Y. ¿Cuánto vale? Y ahí me lo dicen por el chat cuánto les da el X y cuánto les da el Y. Cinco raíz de 2, como dijo su compañero, y el Y tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un ángulo de 45, por lo tanto el seno y el coseno es el mismo, que es raíz de 2 partido en 2, y la magnitud que era 10, entonces me queda 10 por raíz de 2 partido en 2, 5 raíz de 2. Les vuelvo a decir que si tienen algún tipo de problema, no se preocupen, la clase igual está siendo grabada y después la voy a volver a subir a YouTube. Entonces, mientras se reconectan o se mejora, no habría problema. ¿Ya? Eso quiere, con este ejemplo, hasta ahora lo que estamos viendo es que se tienen que dar cuenta que van a tener que usar calculadora, sí o sí. Hay ángulos que van a tener que calcular, otros que lo pueden hacer a mano o mentales, para que lo tengan en consideración. Ahora, como yo conozco cuánto vale AX, que AX sería la proyección, y esta es la proyección en ahí, yo puedo saber las coordenadas, que sería 5 raíz de 2 y 5 raíz de 2. Bien, segundo ejemplo, segundo ejercicio para que lo hagan. Aquí lo que hicimos es descomponer un vector. Ahora vamos a hacer lo inverso. Yo le voy a dar las coordenadas. En este caso es un vector con coordenadas, no sé, por inventar simplemente 2, 4, aunque está mal hecho el dibujo, mejor 4, 2. Las coordenadas son 4, 2. Y quiero que me digan la magnitud
y la dirección del vector, que es lo recíproco. Entonces uno se tiene que preguntar qué información tengo. Yo lo que sé es que esto mide 4 y que esto mide 2. Entonces esto es la proyección del vector, pongámosle otro nombre, no el que ve, vamos a llamar al vector P, en X, y este va a ser la proyección del vector en Y. Entonces tengo esos valores. Yo ya sé que el valor de la proyección tiene que ser la magnitud por el coseno de un ángulo y la proyección de B el seno del ángulo. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, porque no conozco ni tanto la magnitud como el ángulo y lo puedo resolver. Otro dato que podría sacar también es la tangente del ángulo, porque la tangente del ángulo va a ser en este caso 2 dividido en 4. Como yo sé que ese va a ser un medio, entonces yo sé que tangente del ángulo es un medio. Yo puedo usar la calculadora y sacar el inverso, el arco tangente, para calcular el ángulo. Para eso mi calculadora, en la parte de todas las calculadoras casi siempre tienen en la parte superior izquierda el botón para el Shift, que lo que hace es duplicar los botones de tu calculadora. Y todos los botones que tú usas normalmente los cambia a la opción que está en la letra chiquitita arriba, en amarillo. Y la de tangente, si se dan cuenta, arribita, sale en amarillo o el mismo color que el Shift, una tangente a la -1. Entonces quiere decir que si tú aprietas primero Shift y después apretas tangente, no estás calculando la tangente, sino que la segunda opción, que sería la arco tangente. Y si tú aprietas Shift tangente 0,5, te va a dar el valor del ángulo. ¿Cuánto es el valor del ángulo? ¿Cuánto les da? 26,7. Ahí tienen que tener una duda y estar seguro que su calculadora está en grados y no en radianes, que es el otro problema que siempre cometen en la equivocación. Para estar seguro que está en un grado o en radianes, pongan seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Y si su calculadora no tira 1, es que está en radianes y no en grados. Bueno, una forma de verificar. Entonces, ya estando seguro que va a estar en grado, dijimos la 26,6, ¿ya? Tenemos el ángulo. Entonces puedo calcular el coseno, puedo calcular el seno y puedo despejar para calcular la magnitud. Ahora, hablando sobre eso de la calculadora y los grados, el resultado que siempre te va a dar la calculadora va a ser sobre el primer cuadrante. Solamente te va a dar ángulos de este cuadrante. Aunque tu vector esté en otro sentido, en otro cuadrante, en otra dirección, tu calculadora no lo sabe. No sabe, por ejemplo, cuando tú pones los negativos, ejemplo, tangente de alfa igual a menos 0,3. Ese menos 0,3 él no sabe si se refiere que el x es negativo o que el y es negativo. Entonces, como él no distingue, porque hay una calculadora, tú pusiste los datos, te tira el más pequeño, por decirlo de esa forma. Igual que en este resultado, si hubiéramos hecho uno hacia abajo, la calculadora te va a seguir tirando 26,6. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si queremos el tercer cuadrante en la otra dirección, habría que sumarle los 180 grados. ¿Ya? Jueguen con eso. Basta con que pesquen, no sé, coseno de 100 o de un número del tercer cuadrante y les va a dar exactamente que el del primer cuadrante, si le restan 180.
Entonces hay que tener cuidado con eso de las descomposiciones. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, esto es lo que hemos trabajado hoy día en vectores, y esta es la clase de hoy día. Les vuelvo a recalcar que por favor revisen ahora, les voy a dar tiempo para que cuando salgan revisen el aula tranquilamente, no se desesperen y inscríbanse en los laboratorios en el que más le acomode, vean ahí los horarios. Recuerden que esta clase está siendo grabada, ahora en este momento la voy a parar.